Muy buenas a todos, hoy vamos a meternos de lleno con uno de esos códigos que cuando aparecen nos ponen los pelos de punta, el famoso P257. Vamos a ver qué significa de verdad, qué se esconde detrás de esos números y letras y sobre todo cómo podemos solucionarlo para que el coche vuelva a ir como la seda y podamos conducir tranquilos. A ver, es la historia de siempre, ¿verdad? Vas tan tranquilo con el coche y ¡zas! Se enciende esa lucecita naranja en el cuadro que a nadie le gusta ver. El check engine. Conectas el escáner y te salta un código que suena a chino. Bueno, pues se acabó la incertidumbre. Hoy vamos a ponerle luz a todo este asunto. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues aquí está el plan de ataque. Primero, ¿qué es esta alerta P2587? Luego nos centraremos en el sensor, que es la pieza clave. Veremos las causas y los síntomas más típicos. Después, una guía de diagnóstico, como si estuviéramos en el taller. Ojo, también hablaremos de los fallos típicos para no caer en ellos. Y para terminar, porque es bastante serio y no hay que dejarlo pasar. Venga, empezamos. Pues venga, vamos con el primer punto, la alerta. ¿Qué nos está intentando decir el coche con este código, el P2587? A ver, que no nos asuste el nombre técnico. En pocas palabras, el P2587 significa que la centralita del motor, el cerebro del coche, está recibiendo una señal que no le cuadra. Viene de un sensor súper importante del turbo y la señal es rara. O está por encima de lo normal o por debajo. Básicamente el coche nos está diciendo, oye, algo no va bien con la forma en que estoy gestionando el turbo. Y esto nos lleva directamente al protagonista de esta historia, el sensor. Vamos a ver qué es exactamente y por qué es tan importante. Como diría cualquier mecánico con años de experiencia, este sensor es vital para que el motor respire bien y sobre todo para que funcione de forma segura. Pensémoslo así. Este sensor es como un chivato que le dice a la centralita cuánta presión está metiendo el turbo. Con ese lato, la centralita ajusta todo para que el coche tire bien, pero sin pasarse. Si este chivato da un dato erróneo, pues todo el sistema se vuelve un poco loco. Y un detalle importante para que nadie se líe, según la marca del coche, este sensor puede tener un nombre u otro. Por ejemplo, en un Chevrolet o un GMC lo llaman sensor de posición del regulador de presión del turbo, y en un Ford, regulador de presión del turbo. Pero que no nos engañen los nombres, Al final es el mismo perro con distinto collar. La función es idéntica en todos, controlar que el turbo trabaje como debe. Perfecto. Ya sabemos qué es el código y qué pieza está implicada. Ahora vamos a lo práctico. ¿Qué puede estar causando este fallo? Y sobre todo, ¿qué vamos a notar al volante? La verdad es que por experiencia casi siempre hay tres culpables principales. El primero, y el más obvio, es que el propio sensor haya muerto. El segundo es que el cableado que va hasta el sensor esté dañado, cortado o haciendo un cortocircuito. Y el tercero, que a veces es el más tonto, es que los conectores eléctricos estén sueltos, sucios, con corrosión o simplemente no hagan buen contacto. Vamos, que casi siempre la cosa va de un problema eléctrico o del propio sensor. ¿Y cómo se traduce todo esto en la carretera? Pues aparte de la luz de check engine encendida, claro, lo que se nota es que al coche le falta chicha. Se vuelve perezoso, le pisas y no acelera como antes. A veces, para protegerse, el motor incluso entra en modo de emergencia, limitando mucho la potencia. Y esto se nota un montón subiendo una cuesta o, lo que es peor, al intentar adelantar. Y eso, amigos, ya es un tema de seguridad. Vale, tenemos el problema. Ahora, ¿cómo lo solucionamos bien? Vamos a ver cómo se haría un buen diagnóstico en un taller, paso a paso, para ir a tiro fijo y no empezar a cambiar piezas sin sentido. Aquí la clave es ir de lo más fácil a lo más difícil. Lo primero de todo, mirar. Una simple inspección con los ojos. Buscamos cables pelados, conectores sueltos, lo típico. Segundo, si todo parece bien a la vista, comprobamos que los pines del conector estén rectos y en su sitio. Tercero, ahora sí, sacamos el multímetro y medimos la continuidad. Hay que asegurarse de que la señal eléctrica llega bien desde el sensor hasta la centralita. Y ya, como último paso, si todo lo demás está perfecto, entonces se comprueba el sensor en sí, siguiendo las indicaciones del fabricante. Seguir este orden de verdad ahorra un montón de tiempo y dinero. Ahora, una parte muy importante, los errores típicos frente a cómo se deberían hacer las cosas, para no meter la pata y gastar dinero a lo tonto. El error número 1, sin duda, es la impaciencia. Ves el código y ¡hala! A comprar un sensor nuevo y cambiarlo. ¿Y si el problema era un cable que costaba 0 euros arreglar? La forma correcta es seguir el diagnóstico que acabamos de ver. Primero inspeccionar, luego medir y solo al final, si es necesario, cambiar piezas. Y ojo, siempre usando los valores que dice el fabricante, no datos genéricos de internet. Hacerlo bien a la primera es la clave. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las reparaciones más habituales?
Pues una vez que sabemos dónde está el fallo, la cosa es bastante directa. Si las pruebas dicen que el sensor está frito, pues se pone uno nuevo. Si el problema es un cable dañado, se repara o se sustituye ese trozo de mazo de cables. Y si simplemente es un conector sucio o suelto, pues se limpia bien, se aprieta y listo. Normalmente con una de estas tres cosas, el código P2587 desaparece. Y llegamos a la parte final, que es crucial. Porque, ¿qué pasa si se ignora la lucecita y se sigue conduciendo como si nada? ¿Es grave? Pues la respuesta es sí, es grave. Y por dos motivos. El primero es el bolsillo. Si el turbo trabaja mal durante mucho tiempo, puede acabar rompiéndose del todo. Y cambiar un turbo, eso sí que es una factura de las que duele. Pero lo más importante es la seguridad. Imagina perder potencia justo cuando estás adelantando un camión, o al incorporarte a una autopista con mucho tráfico. No es ninguna broma, es un riesgo real. Así que, al final, todo se reduce a una pregunta. ¿Es esa luz de check engine un fastidio? ¿O es una advertencia que nos puede ahorrar un disgusto mucho mayor? Si se actúa a tiempo, es solo un aviso. Si se ignora, puede convertirse en una avería muy cara y peligrosa. La forma en que veamos esa pequeña luz lo cambia absolutamente todo.